Buenos días, compañeros. El Departamento de Desarrollo Capital Humano se complace en presentarles este webinar, Derribando Muros, la semana en conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. Mi compañera Stephanie iniciará con la presentación y damos inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por la presentación. Tengan todos muy buenos días. Les agradecemos que nos acompañen en esta mañana a hablar de este tema tan importante. Es un tema muy relevante para nuestra organización, es un tema muy relevante para nuestro país. Y en esta semana, CONAPTIS, que es el ente rector en este tema, en el tema de discapacidad y accesibilidad, nos invita a crear espacios de análisis, espacios de reflexión en el que podamos ver qué podemos hacer desde nuestros lugares, desde nuestro pequeño metro cuadrado, para empezar a trabajar en esto, de derribar los muros y cómo el poder del respeto a los derechos fomenta la inclusión, en especial o desde nuestra perspectiva en los ámbitos laborales. Mi nombre es Stephanie Vargas y soy quien actualmente coordina la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad en RECOPE, la SEAD. Mi compañero Octavio es integrante también de la Comisión Especializada de Empleabilidad y Discapacidad y ambos somos parte del equipo del Departamento de Desarrollo de Capital Humano. Pero antes de iniciar, quiero que me digan qué opinan sobre la diversidad. Me pueden escribir en una palabra en el chat cuál es su opinión sobre la palabra diversidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo diversidad? ¿Qué situaciones, qué ideas, qué imágenes envuelve esta palabra, la palabra diversidad? Em, no sé, de pronto vemos flores de muchos colores o árboles de diferentes formas o confites de diferentes sabores. ¿En qué piensan cuando yo digo la palabra diversidad? Variedad, diferencia, respeto, inclusión, variedad. Ajá, muy bien, muy buenas ideas. Inclusión, diferencia, muy bien. Muchas gracias por estas ideas. A nivel social, en algunos casos podemos ver todo eso, pero en otros casos, cuando vemos la palabra diversidad, usualmente idealizamos la aparente normalidad. Idealizamos que todas las mujeres son 90, 60, 90, que todos los hombres tienen que ser altos, fornidos y medir 1,80 m, que todas las personas tienen que tener ciertas características a nivel cognitivo, a nivel social. Idealizamos que todos seamos expresivos, ¿verdad? No sé, existen muchas idealizaciones sobre lo que aparentemente se conoce o se cree como normal. Y por esto se crean algunas imágenes según estándares. Todo eso que vemos en los anuncios, todo eso que vemos en Instagram, de repente son las respuestas a estas imágenes que se crearon que idealizan esta aparente normalidad. Sin embargo, tenemos que tener claro que existen sesgos. Según una investigación, dice que estos sesgos son las asociaciones que hacemos a diario sin pensarlo. Resultan en juicios y en premisas hacia las demás personas. Lo importante es tener claro que estos sesgos son atajos mentales que utilizamos para ser más prácticos en la vida diaria. Sin embargo, van a afectar lo que hacemos. Los sesgos siempre van a estar presentes en mi accionar. Entonces, si de repente yo creo que las personas que usan lentes son más inteligentes, en los procesos de reclutamiento me voy a inclinar a contratar personas que usan lentes. Si de repente yo pienso que alguien que tiene un tatuaje puede ser alguien peligroso, entonces yo voy a excluir a las personas que tienen tatuajes. ¿Qué puedo hacer con respecto a esto? El sesgo es algo que está muy interiorizado en mí. Yo no puedo decir de la noche a la mañana, ya no voy a pensar esto sobre la gente con tatuajes, ya no voy a pensar esto sobre la gente con lentes. ¿Qué puedo hacer? Puedo estar consciente de cuál es mi sesgo para que cada vez que yo tome una decisión
para que cada vez que yo vaya a reflexionar sobre algún tema, tenga en cuenta estos sesgos que existen en mí y en todas las personas y que no afecte tanto mis acciones. ¿Por qué? Porque tendemos a invisibilizar las diferencias, ¿verdad? A ignorarlas o a disfrazarlas. Y justificamos en muchos casos las barreras del entorno con algunas limitaciones funcionales. Por ejemplo, en esta reunión Andrés no participó porque él es una persona introvertida y entonces es problema de él porque él es introvertido. O Octavio no puede trabajar en el piso 7 porque como no tenemos ascensor y Octavio es usuario de bastón, entonces es problema de Octavio porque él no puede venir aquí porque ahí es un tema muy de él. Y así mm, justificamos a las personas o justificamos las situaciones de exclusión social, responsabilizando a las personas que no están dentro de los estándares de esta aparente normalidad que la sociedad crea. ¿Y qué genera esto? Una exclusión social. Es por esto que es valiosísimo que seamos conscientes de estas características, de estas ideas que están siempre presentes en nuestras mentes, para que podamos abrir y, como es el tema de hoy, romper esos muros. Continuando con el tema específico, que es el tema de la discapacidad, quisiera que me definan con sus propias palabras. No se vale ir a ChatGPT ni buscar en Gemini, ¿verdad? Escríbanme con sus propias palabras cómo definen ustedes discapacidad en el chat, por favor. Quiero leerles, quiero que me cuenten cómo definen la discapacidad. Ay, qué torta, casi les soplo. Me asusté. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dice? Varias cosas, diversidades funcionales. Ajá, alguien diferente. ¿Qué me pueden decir más sobre la definición de limitación física o mental? Muy bien, Lili. Ajá. ¿Cuáles otras palabras? Ok, discapacidad es una condición física o mental que afecta la vida normal de una persona, una limitación de las condiciones del medio ambiente que no permite acceso equitativo para las personas. Ay, muy bien, Dianita, un 100. ¿Qué más? ¿Qué más cosas creen que están presentes en el tema de discapacidad? Es una condición, capacidades distintas, una condición de vida, intelectual, sensorial y mental, muy bien. Ajá, una condición. Es, es muy importante esto, ajá, cuando el entorno no se ajusta, muy bien, a todas las personas en su diversidad. Es importante ver la discapacidad como una condición, no como una enfermedad, ¿verdad? Porque la gente no padece la discapacidad, no es una enfermedad que una persona adquiere. Algunas discapacidades son producto de alguna enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, a mí puedo tener temas de diabetes y esto afecta mi visión. Puede ser que yo sea una persona ciega hoy porque en algún momento tuve un tema con el control del azúcar en mi sangre y esto combino en esto, pero no es una enfermedad en sí mismo, la discapacidad visual o ser una persona ciega. Es una condición, como bien lo pusieron en el chat. Y entonces, ahora veamos. La definición, digamos, de manual dice que es un concepto que evoluciona y ahorita vamos a ver cómo evoluciona este concepto, que resulta de la interacción, o sea, hay dos partes. La interacción significa que hay dos partes. Entre las personas con deficiencias, yo sé que la palabra deficiencia suena feo, o por lo menos a mí me suena feo, pero así está tal cual definido físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. No es que yo hoy me quebré una patita y ya, ¿verdad? Y estoy usando con yeso y con muletas y ya soy una persona con discapacidad. No, es a largo plazo. Y las barreras, que es la otra parte que interactúa debido a actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.
en igualdad de condiciones con las demás personas. Esta es la definición que está establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue aprobada en nuestro país a través de la Ley 8661 en el año 2008. Esta convención es posterior a la Ley 7600 de Costa Rica. La Ley de 7600 fue pionera en fomentar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta convención, las convenciones están por encima de las leyes, viene a darle mayor fuerza. Y una de las cosas que promulga es nada de nosotros sin nosotros. Por favor, no hablemos de discapacidad sin una persona que vive la discapacidad. Es como cuando vemos un foro de hombres hablando sobre lactancia materna. Usted dice, ¿qué es esto? Pueden ser muy médicos, pueden tener muchos conocimientos, pero no tienen la vivencia. Entonces, yo puedo tener toda la teoría, pero si esto no me pasa por la piel, difícilmente voy a exponerlo de la forma más adecuada, más asertiva, ¿verdad? Viviéndolo. Es importante esto, ver que la discapacidad no tiene que ver solo con la persona, yo no puedo justificar solo a la persona, ver que la discapacidad se presenta cuando hay un entorno que tiene barreras, que evita su participación en igualdad de condiciones con los demás. Las personas con discapacidad merecen tener igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a trabajar y hay una escalera, entonces yo soy usuaria de silla, no puedo subir por esta escalera. Aquí hay una condición de discapacidad que se presenta en medio de estos dos elementos, las personas y el entorno. Que si yo tengo una discapacidad psicosocial, ya más adelante vamos a ver cuáles podrían ser, em, y mis compañeros de trabajo simplemente me aíslan porque yo soy una persona rara, porque conmigo mejor no se conversan, porque les da miedo, porque yo puedo resultar extraño o pensar diferente. Aquí hay una situación de discapacidad, porque hay una barrera actitudinal y hay una situación, una persona con una condición o una situación de discapacidad. Entonces, aquí este es el resumen, ¿verdad? Esta imagencita nos da el resumen. Están las personas con deficiencias y está el entorno, las barreras, ¿verdad? Vemos aquí el transporte público, vemos la tecnología, vemos la barrera actitudinal en este dibujito, las personas expulsando a alguien que está fuera del estándar. Y esto que queda en el centro, ¿verdad? La sombrita un poquito celeste verde, esto es la discapacidad. Entonces, vemos que a mayor accesibilidad e inclusión en el entorno, va a disminuir la discapacidad. No es que una persona tenga menos discapacidad, sino que esta interacción va a hacer que la discapacidad disminuya. Porque si yo tengo rampas, si yo tengo ascensores, si yo tengo puertas que se abren automáticamente, si yo tengo un lector de pantalla adecuado, si yo tengo un intérprete del ESCO, eh, etcétera, etcétera, yo puedo participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Y esto es muy valioso. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que entonces por eso es que el rol del resto de personas, por eso es que el rol institucional, organizacional, el rol estructural de la sociedad es tan valioso para disminuir el tema de la discapacidad en los entornos, especialmente en los entornos de trabajo. Entonces, antes les decía que la discapacidad es, la definición dice que es algo que ha evolucionado con el tiempo. Hoy tenemos esta definición que les presenté aquí de discapacidad, este concepto de discapacidad, pero tal vez mañana o en 5 años cambie rotundamente. ¿Por qué? Porque ha venido cambiando a lo largo de la historia. Es un concepto que evoluciona. Y entonces aquí les quiero contar un poco cómo ha sido esa evolución. Em, Recientes estudios arqueológicos han demostrado que inclusive esas primeras humanidades que pensábamos carentes de humanidad, valga la redundancia, sostenían a las personas con discapacidad. Existía entre ellos esa solidaridad, ¿verdad? Nacían personas con discapacidad o personas les generaban un tema de discapacidad por accidentes y demás, y el resto de tribu le sostenía y le contenía. O sea, existía esa conciencia de solidaridad. Sin embargo, habían otros grupos, como, no sé si alguna vez vieron unas películas como de espartanos o, ¿cuál fue el ejemplo que usted me había dado tan? Se me olvidó, ¿cuáles eran? Sí,
Los los, espartanos. los espartanos, ajá, que nacía una persona con discapacidad, entonces, ¿qué hacemos? Este es prescindible, por eso se llama el enfoque de prescindencia. Entonces, es un castigo de los dioses, es un error y esta vida de esta persona no merece ser vivida. Em, la idea era evitar su nacimiento o una vez que ya nacía, simplemente se eliminaba, casi como tirémoslos al volcán. O los dejamos botados para que se... Ese era el ejemplo que me había dado Octavio, ¿verdad? El niño que nace con una discapacidad se deja en medio del bosque para que alguna fiera se lo coma porque va a trazar al desarrollo del resto de las personas, ¿verdad? Este fue uno de los enfoques iniciales que hasta hace muy poco pensamos que lo habíamos dejado atrás, ¿verdad? Pensamos que ya esta humanidad, la humanidad actual, la humanidad moderna, no tiene nada que ver con ese enfoque de prescindencia. Sin embargo, la invitación es a reflexionar, ¿en serio no tenemos nada que ver con eso? Porque hay tal vez algunas personas que en el fondo tenemos algunas ideas todavía de que es mejor no tener personas con tales y tales características o que vengan con tales y tales discapacidades, ¿verdad? Entonces hay que pensar qué tan atrás hemos dejado este enfoque de prescindencia. Posteriormente, particularmente, se ven como una carga social, que estas personas tienen mínimas capacidades y que su aporte va a ser escasísimo. Entonces, ya no me deshago de ellos, ya no prescindo de ellos, pero los tengo encerrados en una casa, en un cuarto. Y entonces este es el enfoque de marginación. Eh, se les da asistencia para que sobrevivan, sin embargo, se sabe que siempre van a depender de los demás, nunca van a ser una vida autónoma. Este enfoque hace que las personas con discapacidad se aíslen y se crea este tema de la caridad, la institucionalización, entonces se crean los manicomios, ¿verdad? Donde personas con algún tipo de discapacidad son encerradas, segregadas y abandonadas por su familia para que tengan una vida mínima. Ahí sufren particularmente las personas con condiciones de discapacidad psicosocial y mental, ¿verdad? Que son aisladas y son abandonadas. Bajo este enfoque, las personas simplemente no podían formar parte de la sociedad. Posteriormente, viene el tema de las guerras mundiales. Entonces, muchas personas van a la guerra y cuando regresan con una discapacidad, en especial con discapacidades físicas o sensoriales y es cuando surge el modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Entonces, se ve la discapacidad como algo que ocurre en el cuerpo, como algo que podría mejorar su funcionamiento. Casi se ve la discapacidad como una enfermedad de la cual las personas tienen que ser sanadas. Ese es este enfoque médico rehabilitador. Se necesita una rehabilitación y se enfoca en que la persona es la causa de las barreras. Entonces, usted no puede trasladarse en bus. Ah, es porque usted tiene problemas, porque usted es usuario de silla de ruedas, usted es una persona usuaria de bastón, tiene dificultad de movilidad. No, no es que el autobús no pueda llevarlo, es que usted es la causa de esta barrera. Ese es el enfoque médico rehabilitador. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda volver a caminar. Ese era su único enfoque. Y no sé si ustedes se acuerdan, hace unos días estuvimos en una capacitación, un compañero dijo, es que yo no sé qué es CONAPTIS, nunca había escuchado hablar de CONAPTIS. Es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. En Costa Rica es el ente que mide y regula esto. Sin embargo, antes CONAPTIS se llamaba CONARE, que era el Consejo Nacional de Rehabilitación. ¿Por qué? Porque existía un enfoque de la discapacidad desde este punto, médico rehabilitador. Por eso se llamaba CONARE. Y ahora CONARE pasó a ser CONAPTIS porque también cambiamos nuestro enfoque. El enfoque actual de la discapacidad es un enfoque de derechos humanos, es un enfoque desde los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y a qué nos invita este enfoque? Las personas con discapacidad tienen muchas capacidades, no tienen capacidades especiales, no tienen capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades especiales y capacidades diferentes, pero las personas con discapacidad tienen capacidades y pueden aportarle a la sociedad. Desde su diversidad pueden nutrir los grupos en donde se encuentren. Tienen derechos y tienen deberes en igualdad de condiciones.
No es porque yo tengo una condición de discapacidad, entonces yo puedo marcar la entrada un poquito más tarde, porque por mi condición de discapacidad tal vez llego un poquito más tarde. No, tengo igualdad de derechos e igualdad de deberes. Tengo que tener ese derecho al acceso al trabajo, igual que el resto de personas, al acceso al estudio, igual que el resto de personas, al acceso a la comunicación, igual que el resto de personas. Es por esto que hoy tenemos una ley que es la ley 9822. Esta es la ley para que reconozcamos y promovamos la LESCO, la lengua a señas costarricense, como esto, como una lengua costarricense. Y desde Recope quiero agradecer al departamento de Ale que ha hecho un gran esfuerzo para generar la contratación de este servicio. Este servicio ya fue adjudicado y está en proceso en este momento de la creación ya de la orden de compra para iniciar la contratación ya formalmente, pero es basado en este principio de derechos en igualdad de condiciones. Todas las personas, incluso las personas sordas, tienen derecho al acceso a la información. Y es que debemos de fomentar estos derechos a través de estas acciones que para nosotros como empresa pueden ser pequeñas y tal vez insignificantes, pero para la población son muy valiosas. Y el derecho a la participación y a la autonomía personal. Esto es súper clave. Yo no puedo estarle diciendo, vea, Octavio, venga, yo lo llevo, venga, yo lo traigo, yo lo subo, yo lo bajo. No, las personas con discapacidad tienen autonomía personal. Y esto es un derecho súper valioso y es súper importante porque hemos creído que una condición de discapacidad es como la necesidad de ser siempre tratado casi como una persona infante, como un niño, como una niña. No, es este derecho a yo puedo participar y el entorno de trabajo tiene que facilitarme que yo tenga esta autonomía. Yo puedo salir, puedo entrar con autonomía porque las instalaciones son accesibles, porque las instalaciones cumplen todo lo estipulado con la ley 7600. Yo no ocupo que alguien me ayude a subir una rampa, yo no ocupo que alguien me ayude leyéndome qué dice este texto, porque todo el entorno debe ser accesible para asegurar esta autonomía. Voy a darles algunas cifras importantes para que nos hagamos una idea de cómo está el tema de discapacidad en Costa Rica. Mi fuente está un poquito viejita porque es la encuesta nacional sobre discapacidad que se hizo en 2023, pero no pude encontrar una más actualizada. Se dice que en el 2023, de acuerdo a los datos que arrojó esta encuesta, el 17,2% de las personas en Costa Rica, que son aproximadamente 676 personas, son personas con condición de discapacidad. Y es muy interesante porque del total de las personas adultas con discapacidad en el país se evidencia que hay un mayor porcentaje de mujeres en situación de discapacidad versus de hombres, ¿verdad? Se dice que está teñido por un tema de sexo, el tema de discapacidad. Entonces, por eso es importante a veces hacer un abordaje desde esta incorporación de lo que nosotros llamamos la perspectiva de género, ¿verdad? De ver cómo afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres una condición de discapacidad, incluso en aquellos casos donde son los hombres los que tienen discapacidad, cuando requieren mucha asistencia, usualmente esta asistencia es brindada por mujeres de su familia y en muchos casos sin remuneración alguna. Entonces es importante hacer también este análisis desde esta perspectiva. Otro dato muy interesante es de estas personas adultas con discapacidad, la mayoría, como vemos en este dibujito, el 20% se encuentra en la región Pacífico Central. Eso sería como la patita de atrás del toro que parece Costa Rica y la pancita, ¿verdad? Y otro porcentaje muy importante, el 19%, es en la región Brunca. ¿Qué nos dice esto? Vemos que es como en las zonas de las costas, en zonas rurales. ¿Recuerdan cuando vimos que el tema de discapacidad estaba entre la interacción de las personas y eh, el entorno? En estos lugares no existe un entorno tan accesible como en las zonas más urbanas. Claro, en San José también hay aceras horribles que no puede
caminar. Ninguna persona, ni una persona sin discapacidad y con dificultad, una persona con discapacidad no son intransitables. Sin embargo, en estas zonas todavía las barreras estructurales son mayores. El acceso a la salud también tiene una mayor dificultad y todos estos elementos van a impactar en que eh, la discapacidad sea mayor. Este cuadrito es muy interesante porque es las personas adultas con discapacidad según los grupos de edades. Entonces, podemos ver que aquí está el comparativo del año 2018 y el 2023. Entonces, en el 2018 dice que las personas entre los 18 y 35 años eran las personas con discapacidad, eran el 9.5 y aumentó un poquito al 9.6. De 36 a 64 años, en el 2018 eran 18.6 y en el 2023 se dice que eran 17.6 personas. En el 2018, las personas de 65 y más años con una condición con discapacidad eran 35.6%, mientras que en el 2023 era un 37.4%. Aquí vemos que a mayor edad, mayor cantidad de personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que la discapacidad no es solo algo con lo que nacemos, también es una condición que podríamos adquirir a lo largo de nuestras vidas. Entonces, creo que es muy importante hacer como esa conciencia de que hoy yo tal vez puedo ser una persona que no tiene discapacidad, pero no estoy exenta de adquirirla a lo largo del tiempo. Entonces, la invitación es que iniciemos este proceso para seguir rompiendo las barreras, en especial desde nuestra perspectiva, las barreras actitudinales, pero también el respeto a los derechos. No nos estacionemos en un espacio con discapacidad. Por favor, si tenemos unas piernas que pueden caminar, por favor, no hagamos esto. ¿Por qué? Porque estos espacios están reservados por una razón. Y no sabemos si en algún momento nosotros vamos a ser esa persona que necesita realmente este espacio y va a estar ocupado. También abramos espacios en nuestros entornos de trabajo para que seamos respetuosos e inclusivos. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Octavio, quien va a continuar hablándoles sobre el lenguaje respetuoso e inclusivo hacia las personas con discapacidad. Perdón, Octavio. Muchas gracias, Steph, y gracias a todos los que están participando. Este es un tema que a veces es aburridillo o uno cree, no me va a pasar a mí, pero debemos estar conscientes y desarrollar esa conciencia, valga la redundancia, de que no estamos exentos, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar de la parte del lenguaje respetuoso, inclusivo, hacia las personas con discapacidad. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Usted me ayuda con pasar las diapositivas. Gracias. Lenguaje respetuoso sobre discapacidad. La parte correcta e incorrecta de las palabras. Incorrecto, discapacitado. Incapacitado con necesidades especiales, anormal. Lo correcto, personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Por cierto, ahora que hice eso, de especiales no somos especiales. Las personas que tenemos discapacidad somos igual que todos, menos especiales. Tendremos cosas especiales, sí, ¿verdad? Uno, como todo mundo, pero no es que seamos especiales por sufrir una discapacidad. Personas que padecen o sufren discapacidad. No padecemos ni sufrimos. Lo correcto es personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Personas coja, tullida, paralítica, impedida. No somos cojos, no somos tullidos, no somos paralíticos o impedidas. Y yo he sufrido esa parte, al menos que me han dicho tullido o cojo. Pero somos personas con movilidad reducida. Esa es la parte correcta. Sordito, sordomudo, mudo. No es correcta esa forma de expresarnos hacia otra persona. Con problemas de habla o personas sordas. Son personas sordas, es lo correcto. No vidente, tuerto, visco, cieguito. Videntes son muy pocos los que hay, ¿verdad? Son personas
con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión. Y habemos muchos con baja visión que utilizamos lentes, ¿verdad? Pero eso no nos hace discapacitados tampoco. Trastornado, demente, loco, persona mongola, retardada, retrasado. Ninguna de esas palabras es correcta para expresarnos hacia personas con diferentes discapacidades. Son personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual. Steph. Las palabras importan. Lo aprendemos en nuestra vida cotidiana, no siempre consciente. No solo las palabras, es todo lo que comunica, mirada, silencio, distancia, música. Podemos cambiarlo haciendo visible, tomando conciencia. Y esta parte es importante porque no es cierto que el viento se lleva las palabras. Las palabras siempre dejan huella en las personas que somos nombrados con ese vocabulario incorrecto. Entonces seamos conscientes a la hora de expresarnos con personas con discapacidad. Es importante. Somos igual de importantes que cada uno de ustedes, chicos. Entonces, para que pensemos cuando nos referimos a alguna persona con algún tipo de discapacidad. Orientaciones generadas para la interacción con personas con discapacidad. Este tema, yo le decía a Stephanie que me llamaba mucho la atención. ¿Cómo hacemos para interactuar con una persona con discapacidad? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo tratamos? Pero al final somos seres humanos, igual que todos. Entonces, ¿cómo nos tienen que tratar? Con el mismo respeto y educación que tratamos a cualquier persona. No es que seamos especiales o necesitemos palabras ahí con guante de seda, ¿verdad? Que no nos lastime o algo así. No, no. Trátenos igual que todos. Solo que a veces usamos implementos o tenemos diferentes obstáculos, ¿verdad? Del entorno, pero somos iguales, no hay nada diferente. El objetivo de esta orientación es simple: fomentar interacciones naturales y respetuosas y efectivas. Perdón. Es ver a la persona primero antes de que su discapacidad, ¿verdad? Yo no sé si las personas aquí, cuando me ven, dicen, pobrecito Octavio, es el que está cojo o tullido o tiene problemas en su marcha, que ocupa el bastón. No, no vean la discapacidad. Vean nada más que el bastón es un accesorio para nosotros movilizarnos, ¿verdad? A como usamos zapatos o sandalias o cualquier calzado, el bastón para mí es un implemento más que se usa diariamente. Trata a la persona como persona. Eso es súper importante, es lo que les digo, chicos. No somos especiales, no tenemos nada diferente. Trátenos como a todos. Yo entiendo que a veces uno quiere ayudarlos o así, pero somos personas antes que nada. Entonces, ningún trato diferente. Un trato igual, respetuoso y como usted trataría a cualquier otra persona, un compañero, un familiar. Eso es lo más importante. La regla de oro: dirígete a las personas con discapacidad directamente no a su acompañante o integrante. A veces creemos que la persona que va acompañada, una persona que va con discapacidad acompañada, hay que hablarle a la persona porque ella le va a interpretar a los otros, ¿verdad? A la persona con discapacidad, qué es lo que se quiere decir o lo que se debe hacer. No. Preguntar antes de ayudar, por supuesto. A veces, yo lo digo de vivencia propia, a mí me gusta ir a hacer compras porque a mí me hace sentirme útil. Y a veces habían bolsillas que pesaban un poquito más, entonces yo la guindaba del bastón y me detenía. Entonces la persona, deme, yo le llevo eso. Y yo, no, está bien, gracias. Yo lo estoy llevando a mi ritmo, a mi tiempo, pero aquí voy. Y en otras ocasiones, muchacho, ¿no le gustaría que le ayude? Y yo, sí, claro, por favor, porque realmente eran bolsas más grandes o algo más pesado y se me complicaba. Entonces yo agradecí esa parte que me preguntaron antes de como querer tomarlo de usted, porque si una persona llega y les dice a usted, deme esa bolsa,
¿verdad? Usted dice, ahí me la quieren robar, ¿verdad? O algo así. Yo entiendo, es la buena intención, pero a veces de buenas intenciones, ¿verdad? Cometemos actos que hacen sentir mal a las demás personas. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta eso. Sé paciente. Al menos hay personas que hablan un poco más lento o razonan un poco más lento, ¿verdad? A mí me pasa, yo a veces estoy bloqueado y me quedo como en el limbo para poder dar una respuesta, pero no porque tenga una discapacidad mental o algún otro tipo, ¿no? Es que a veces nos enclochamos, por decirlo a lo tico. Entonces tengamos paciencia. Yo, una anécdota, siempre mi mamá me decía, ay hijo, ¿qué irá a pasar cuando yo esté viejita y usted tan grande y sus pasos tan grandes y yo no lo puedo seguir? Hoy en día yo soy el que camino muy lento y mi mamá camina más rápido. Y a veces se lo olvida y le digo yo, madre, me está dejando botado. ¿Ves? Entonces, es nada más ser paciente. A veces caminamos más lento, razonamos más lento, pero no significa que no lo hagamos. Es nada más que tenemos condiciones diferentes. La regla de oro, ¿verdad? Qué valioso es esto. Sea natural, sin lastimar, compasión, sobreprotección. Enfóquese en la persona, no en la limitación funcional o producto de apoyo. Identifíquese, diríjase siempre a la persona con discapacidad, aunque se encuentre acompañada. Por supuesto, es lo que les decía, no necesitamos intérpretes, ¿verdad? Para entender lo que nos están diciendo. Al menos que sea una persona sorda que necesite el lenguaje del ESCO, ¿verdad? Que es diferente porque al final no es un intérprete, es una forma de comunicación, es un lenguaje como hablamos el español. Respetemos el ritmo para comunicarse o desplazarse de las personas con discapacidad. Eso es lo que les decía. Yo para caminar cierta distancia camino más lento que cualquier persona. Más no es que no lo pueda hacer, ¿verdad? Lo hago solo que a mi ritmo, a lo que me permite mi condición actualmente. Consulte si requiere apoyo, respete su decisión y si lo ocupa, pregunte, ¿cómo le puedo ayudar? Ella le dirá qué y cómo hacerlo. No tomemos en cuenta o agarremos una persona ciega de la mano o algo así para ayudarle a cruzar. Primero dirijámonos a ellos, hablemosles, claro y con respeto, y preguntémosles si requieren que les apoyemos en de alguna forma. Por cierto, esto me lleva, chicos, a recordarles que los implementos no son juguetes. A mí me pasa con los chiquitos, ellos se quedan viendo el bastón y a veces llegan despacito a tocarlo. Y yo se los doy porque son niños, tienen curiosidad y lo más que dicen es, ¿por qué ese señor tiene ese juguete y yo no tengo uno? Pero son niños. Pero ¿qué pasa con los adultos que dicen, le voy a quitar el bastón a Octavio para reírme? No, es algo como que si a usted le quitaran los zapatos, ¿verdad? Sería como incómodo. O que agarren su silla de ruedas de una persona que la necesite para jugar. Es que no son juguetes, son implementos que te ayudan, ¿verdad? A ser más funcional e independiente, ¿verdad? Es lo mismo con cada uno de nosotros. Si nos quitan los zapatos, si no podemos tomar el bus, si nos quitan el vehículo, ¿verdad? Es lo mismo. Respetemos los instrumentos que utilizamos para poder guiarnos a las personas que tenemos discapacidades. Interacción con personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión. Identificarse, como les decía, ofrecer tu brazo para guiar. Si se necesita ser guiado, ofrece tu brazo generalmente a la altura del codo. Identifíquese, diga, hola, yo soy Octavio, hola, yo soy Jennifer, hola, yo soy José, ¿verdad? Avisa también cuando vayas, ¿verdad? Buenas, Juan, hola, Doris, para que las personas sepan y sepan en qué lugar está usted posicionado. Luego están lo de los perros guías, es lo que les decía antes. Son ayudas, ¿verdad? El perro es un trabajador que está bajo el mando de la persona ciega
Entonces el perrito, por más lindo que sea, no es un juguete, no es la mascota que tenemos en la casa. Si queremos acariciarla, darles de comer o lo que sea, usemos nuestros animalitos de la casa, chineémoslos. Él es un guía, es una herramienta que esa persona ciega o de baja visión necesita para poder ser independiente y poder movilizarse por donde lo necesite. Entonces siempre actuemos desde el respeto, sin olvidar, ¿verdad?, que no son juguetes ni accesorios de adorno o joyería. Son instrumentos para que las personas con discapacidad tengan un poco de independencia. Interacción con personas con discapacidad auditiva. Iniciar una conversación tocando suavemente su hombro, hace una señal visual, como mover la mano dentro de su campo visual, ¿verdad? Si vamos a hablar con una persona y no sabemos lesco, o esa persona puede leer los labios, hagámoslo despacio, de frente, ¿verdad? Pongámoslos para que ella nos pueda visibilizar y se pueda sentir más cómoda en ese aspecto. Asegurarte de que haya una buena iluminación sobre tu rostro para que pueda leer tus labios, si esa persona sabe hacerlo. No te tapes la boca ni hable mientras comes o masticas chicle, que yo creo que esa parte del chicle es como educación, ¿verdad? No vamos a estar en una reunión o en este webinar y Octavio va a estar mascando chicle, ¿verdad? Estaría extraño. El agua sí, porque el medicamento me seca el agua en la boca, entonces tengo que estarme hidratando. Pero vamos desde la parte del respeto, ¿verdad? Normas sencillas y comunes que todas personas que interactuamos con otras, tenga o no tenga discapacidad, ¿verdad? No debemos hacer. Entonces, como algo básico. Luego está el lenguaje, claro y sencillo, usar frases cortas y concretas, evitar sarcasmos, las metáforas complejas o la jerga. Luego está, da tiempo, sé paciente, para que la persona pueda procesar la información y responder. Porque vamos a lo mismo, a veces nos dan una información y uno, ¿qué me está diciendo esta persona? Y hasta que usted llega y se enfoca y busca la información en el lado izquierdo de su cerebro, ¿verdad? Se va a recordar qué es lo que se le está diciendo. Entonces es lo mismo. A veces las personas interactúan de diferente forma, más despacio, más no significa que no lo puedan hacer. Nada más de ser paciente. En esta era nosotros siempre vamos en carrera, ¿verdad? Nos precisa todo, debemos correr, pero a veces por más que corramos no podemos llegar tan rápido como deseamos, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo tiene su movimiento, más no significa que no se vaya a hacer, solo que todos interactuamos de diferente forma. Verifica la comprensión. Asegúrate de que te haya entendido, puedes pedirle que te explique lo que acabas de decir con tus propias palabras, ¿verdad? Para que usted vea que esa persona pudo comprender, porque esta es la parte intelectual y cognitiva de la discapacidad, ¿verdad? A veces nada más decir, ¿me puedes repetir lo que te dije? O te necesitas que te lo explique de otra forma, porque a veces hablamos muy técnico. A mí me pasa, yo como contador, he hablado con clientes y me dicen, es que no entiendo. Entonces, ¿qué hago? Traerlo a un lenguaje más coloquial, ¿verdad? Más sencillo, porque las personas no manejan los términos que manejamos los profesionales en ese aspecto, ¿verdad? En contabilidad. Puede ser como cuando vamos ante un médico y el médico dice, es que no sé qué el órgano y estos exámenes salieron no sé cuánto y la escala no está, y usted se queda como, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué significa? Entonces el doctor a veces tiene que usar un lenguaje más sencillo para que podamos entender, ¿verdad? Es la misma parte. Trato acorde a la edad. Hay hay algo interesante que a veces creemos que una persona, al menos con síndrome de Down, tenemos que tratarlo con muy chiquitos. Ay, han de ser cosito, han de ser chiquito. Y no son chiquitos, pueden ser personas de 35 años, 24 años, 17 años. Un joven, porque a un joven que tiene síndrome de Down, vamos a tratarlo como un bebé o como un chiquito.
¿no? Son personas que tienen muchas capacidades y se han desarrollado increíblemente. Entonces tratémoslo de acuerdo a la edad, ¿verdad? Habla de esas personas de acuerdo a su edad, cronología. No trates a un adulto con discapacidad intelectual como si fuera un niño, porque eso ofende, ¿verdad? Son personas que quieren ser independientes y que las tratemos igual que nos tratamos todos, sin nada diferente. ¿Pero? Voy a poner el video. Vea, ahora quiero ponerles algo porque a mí me genera mucha gracia y creo que es una forma de aprender cómicamente, ¿verdad? De que las personas con discapacidad son iguales. Pero también está interesante porque a veces hay sesgos, ¿verdad? De cómo se ve una persona o cómo se trata una persona. Hay una serie que es argentina que se llama División Palermo, que haciendo esta serie integraron personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Y ustedes van a ver las capacidades increíbles, pero también el sesgo. Esta va a ser un sesgo de una persona en el espectro autista. Entonces se los voy a compartir para que puedan verlo un momentico. Es un corto muy interesante. Entonces vamos a compartírselos en este momento. Me avisen si lo están viendo, ¿se ve este? Sí. Pongan atención, por favor. ¿Vos qué venaría sos? Luciana, autista. No, me vuelvo loco. Amo a los autistas, soy fan. Son muy genios. ¿Cuántos hay? Eh, 450. No. A ver, vamos, nos acomodamos. 2, 3, 4. ¿Qué haces? No sé si notaron que esa parte de ¿cómo se llama? Del corto que les presenté, vieron a diferentes personas con discapacidad, ¿verdad? Habían dos, pero el sesgo más grande, ¿qué fue? No sé si me lo pueden poner ahí en el chat, ¿qué opinaron y qué vieron en ese corto? Que, como les digo, es una serie argentina, que yo creo que está increíble, porque está haciendo inclusión, ¿verdad? Pero también se ven los sesgos que tenemos como personas o como sociedad hacia las personas con discapacidad. ¿Qué nos ha enseñado a veces las películas, verdad? Donde un niño autista descubrió el código impenetrable del Pentágono porque estaba ahí, ¿verdad? Y es un geniecito y logró hacer eso. Entonces es el sesgo que, bueno, aquí nos dice Gerson Rodríguez, la caja indicada el número de unidades de clips, por supuesto, ¿verdad? Entonces es interesante, pero si ustedes notaron, el muchacho que llega y le habla a la muchacha es una persona con síndrome de Down. Entonces esa persona, si ustedes lo vienen a interactuar, necesita tratarse como un bebé. No, ¿verdad? ¿Vieron lo increíble que se ve esa persona como cualquier otro ser humano? Bueno, y hasta mejor, porque yo no podría actuar como él está actuando en esa parte. Entonces, esos sesgos y esas cosas que tenemos vienen a obstruir, ¿verdad? Lo que vemos en las personas. No hagamos un prejuicio de que esa persona con discapacidad es tal o necesita tal cosa. No, para nada. Son personas comunes y corrientes que tienen capacidades diferentes. Véanlo, de ahí están actuando y esa muchacha puede estar en un espectro, que hoy en día se llama espectro, no es nada más que tiene una discapacidad mental. No. Entonces, para que ustedes lo valoren y si pueden verla, vean, van a aprender mucho de cómo se integran las personas con discapacidad y las cosas tan increíbles que se pueden hacer. Por favor. Luego está aquí, esta parte es de la Asociación Americana de Psiquiatría, que son los que definen, ¿verdad? Esta parte de los trastornos generalizados del desarrollo de las principales eran.
trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Y ahora, ¿verdad? Todo esto lo tomó la Asociación Interamericana de Psiquiatría y esta ahora ayuda a los profesionales de la salud mental a diagnosticar, clasificar enfermedades mentales de manera estandarizada. ¿Por qué? Porque es la parte donde tomamos en cuenta a esas personas que antes se le decían, es que tiene síndrome de Asperger, es que es autista, pero con esta norma lo que hace es poder el profesional indicar en qué espectro se encuentra la persona. No sé si sigue la sombrilla. Esta parte de la sombrilla es muy interesante, es una analogía, ¿verdad? De la neurociencia. Neurodiversidad, sí, gracias. Donde se agrega que la dislexia, ¿verdad? Que está debajo de esa sombrilla, el espectro del autista, ¿verdad? El desorden de autismo, la atención de déficit de hiperactividad, ¿verdad? O el desorden de atención de déficit de hiperactivo, la coordinación, la intelectualidad, bueno, ¿cómo es? La incapacidad de la intelectualidad, ¿verdad? De esa parte de interactuar. Los tics de desorden, yo no sé si alguno tiene TOCs, que llamamos hoy en día todo. ¿Ve? Entonces esta parte de la sombrilla, los que están más cerca del centro son los que están en el espectro. No sé si alguno ha tenido algún familiar o algún niñito que han salido y dicen, es que está en el espectro. Y hoy en día se toma del 1 al 5. Entonces, ¿la persona qué es que tiene un espectro? ¿Que no va a poder hacer cosas? No. Nada más que va a hacerlas de diferente forma. Yo tengo, y lo hablo así porque es mi sobrinito. Él está en grado 3, pero él me dice todos los dinosaurios, ¿verdad? Y se sabe los nombres. Y le fascina las matemáticas y resuelve problemas increíbles con 5 años, pero no escribe su nombre. Pero está mal, ¿no? No está mal. Se desarrolla de diferente forma. Es como lo que hablamos de hoy en día de las inteligencias. Hay diferentes tipos de inteligencias. Entonces, por eso vamos a encasillar a una persona. No, somos personas, somos seres humanos igual que todos. Y estamos acá para desarrollarnos con ustedes. Intégrenos, no nos traten diferentes, trátenos como iguales. Entonces, para que lo sepan y lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esta es la metáfora que se volvió fundamental en la publicación del manual de diagnóstico del 2013. ¿Por qué se usa esta metáfora? Reconoce el espectro. La idea de la sombrilla ayuda a entender que aunque dos personas estén bajo el mismo paraguas del TIA, sus características y habilidades y necesidades de apoyo pueden ser radicalmente diferentes. Por lo mismo, por eso que te digo, hoy en día puede ser que una persona que esté en el espectro sea genial en las matemáticas o sea genial con los idiomas, mas no quiere decir que pueda hacer otras cosas, ¿verdad? Porque no porque tenga la limitación, sino es porque tiene una forma más fácil de aplicarse en esta que en esta otra. Pero va a ser diferente, ¿no? Nada más que aprendemos de diferentes formas. Y yo creo que aunque no estemos en el espectro, lo hacemos día con día, ¿verdad? Simplifica el diagnóstico. En lugar de debatir si alguien tenía Asperger o autismo de alto funcionamiento o TGD-NE, ahora se reconoce que todos forman parte del mismo espectro, de la misma sombrilla. Enfoque de las necesidades. Al ser espectro del diagnóstico de TIA, ahora se acompaña de niveles de necesidades de apoyo, grado 1, 2 o 3, lo cual es más práctico que las etiquetas antiguas. Entonces no etiquetemos, muchachos. Como les digo, somos seres humanos. Unos nacemos, otros adquirimos las discapacidades. En conclusión, la teoría de la sombrilla no es una teoría sobre qué causa el autismo, sino una forma sencilla de explicar que el trastorno del espectro autista es un término diagnóstico amplio que incluye todas las variaciones que antes se conocían por nombres diferentes, como el Asperger. ¿Ve? Entonces, chicos, tratémonos igual. Y también yo quiero traer aquí, ya que estamos hablando de discapacidad, a mí me da risa porque a veces la gente le da miedo preguntar.
pero es cierto, no a todos les va a gustar que le pregunten, pero a mí me pueden preguntar, ¿qué te pasó? Y yo con mucho gusto les digo, ¿qué me pasó? Por eso les digo, cuídense, porque Jay, yo no tenía una discapacidad, tuve un accidente laboral, tengo 25 años de sufrir dolor, tomarme 600 pastillas por mes, tener dolor todos los días, dormir mal, no poder caminar, porque tuve un accidente laboral. Y ya que estamos en una empresa donde se trabaja con riesgos y que tenemos nuestros equipos de seguridad, utilícenlos, porque no es fácil a veces perder, ¿verdad? Ciertas capacidades que usted tenía a hoy en día tener limitaciones. Es una tarea difícil y a veces nada más de entregarnos a las normas y a la seguridad y aplicarla en nuestro trabajo diario. Entonces, muchas gracias más bien por estar acá con nosotros y cualquier pregunta acá estamos para servirlo. No sé si usted quería agregar algo más. Veo que Minra tiene la manita levantada, entonces quería darle la palabra a Beth. Beth, adelante. Muchas gracias. Es porque me encanta prestar atención y me encanta lo que las personas hablan, pero hay veces se tergiversan las cosas, o hay veces no se comprenden bien las cosas, o hay veces se dicen cosas y después se contradicen mismamente, dicen por ahí, ¿verdad? Les comento que, para que sepan, cuando estuve en la escuela me decían que yo era una niña de lento aprendizaje, pero ya a, a edad adulta me di cuenta que aprendía diferente, por lo tanto tengo una discapacidad cognitiva, pero no ando diciendo que tengo una discapacidad, porque al igual como dijo Octavio, quiero que me traten exactamente igual que todas las personas. Pero muchas veces se requiere que se sepa que uno tiene algo diferente porque somos diferentes, aunque digan que somos iguales, no, no somos iguales como personas, pero tenemos cosas diferentes que las personas deben de saber para que puedan tratarnos diferentes, porque sí, deben de tratarnos diferentes porque no aprendemos exactamente igual. Yo estuve en la universidad y me decían, me mandaban al kinder, me decían un montón de cosas que si ellos hubiesen sabido lo que yo aprendía diferente, tal vez me hubiesen tratado diferente. No era que quería que me chinearan o cosa por el estilo, pero sí que entendieran que no podía aprender al nivel de mis compañeros porque aprendía de una forma diferente a la que les enseñaban a ellos. Ahora, escucho que hay un lenguaje para tratar a las personas con discapacidad. Ahora ya nos puede decir no vidente, pero si yo leo que es no vidente es una persona que no ve, que no se puede decir cojo, pero si yo leo cojo, pero un toquecito, vea, que si yo leo cojo y resulta que cojo es una persona que no tiene un piecito, que le falta algo en el pie. Entonces, muchas veces también nosotros, con nuestra discapacidad, ¿cómo le digo? Dijo Octavio, como bebecitos que queremos que nos chineen, porque no creo que decirle a una persona no vidente sea ofensivo. Como cuando yo me refiero a mí misma y me digo que soy ignorante en ciertas cosas porque no sé hacer un cohete, soy ignorante en eso. Pero hay personas que lamentablemente en estos tiempos son de cristal que no se les puede decir ignorante porque ya se les ofendió. Entonces, igualmente cuando yo trato con las personas, puedo decirles, porque palabras correctas en el diccionario están, cojo está no vidente, está sordo, pero muchas veces uno le dice a una persona, tal vez expresando algo, ella es sorda, no lo estoy haciendo con forma ofensiva, pero las personas se sienten ofendidas porque ahora parece que eso es lo que les están enseñando, a que se ofendan por cada palabra que les dicen, pero si les enseñaran a aceptar las cosas como son, tal cual son, porque como yo le digo a mis nietos, si usted agarra algo que no es suyo, se lo está robando. Entonces se le dice robar, pero muchas dicen, ay, no, pero no le diga que está robando el niño, porque pobrecito, se va a traumar. No, hay que enseñarle las cosas como son. Entonces no es ofensivo decir que una persona tiene cojera, porque cojea. Simplemente que hay que saber aceptarlo de dónde viene o cómo viene, porque sí, hay personas que lo hacen de forma ofensiva, otras personas que no lo hacen de forma ofensiva, y como ahora estuve oyendo a Octavio, hasta él mismo ofrece las palabras que dice que no se deben decir porque ahora hay un lenguaje inclusivo, las incluye,
pero las incluye para poderse expresar porque es nuestro lenguaje normal, nuestro lenguaje que todo el tiempo hemos aprendido, pero es difícil cuando las personas dicen cosas y después se contradicen. Una de las cosas que quería decir es, los que tienen discapacidad, sí, hay que tratarlos igual como seres humanos, pero también hay que expresarles y enseñarles que son diferentes porque también necesitan de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de todos por igual, los que tienen discapacidad como los que no tienen. Hay otros que no tienen, que, que tienen todas ¿cómo se llama? Todas las partes del cuerpo bien, pero Dios mío, pareciera que son deficientes en todo porque tienen una mentalidad no humana que hasta que da cólera. Entonces, para los que enseñan esta parte del desarrollo humano, que debemos de respetar a una cosa que no quería que no se me pasara. Octavio estaba diciendo usted que quería que los trataran por igual, pero resulta que ahora con tantas leyes que ponen y con la gente de cristal que existe ahora, que por nada se quiebra, no se les puede tratar igual a los discapacitados, porque si se les tratara igual, está contra la ley. Estoy trabajando en algo, no voy a decir en qué, pero resulta que tenemos una compañera con una discapacidad y hay que ponerla en primer lugar. Si somos iguales, entonces, ¿por qué no viene haciendo fila igual? Es como una vez que estaba yo haciendo payasito y venían los chiquitos haciendo que les hiciera globitos. Y las mamás de los chiquitos me vienen a poner a los chiquitos más pequeñitos aquí al frente y me le quedo viendo yo y le digo a la mamá, ¿qué está haciendo? Me dice, es que él es más chiquitico que aquel que está más grande. Le digo, disculpe, el chiquito viene a que le haga un globo. Si quiere enseñarle respeto, póngalo allá atrás y que haga fila igual que los demás. No porque es chiquitico, lo voy a pasar al frente, sino que el respeto es mutuo. Todo el tiempo tiene que ser de un lado hacia el otro. Si los dos se respetan, pues podemos continuar. Pero si no se respetan o yo me abuso de porque yo tengo una discapacidad y a través de la ley tienen que hacerme esto o lo otro, pues está mal también, porque como Te dijo, agradezco muchísimo por son esas derechos palabras. y deberes Sí, que tenemos, pero sí, también tenemos que, exactamente. nosotros los con discapacidad tenemos que aprender también a respetar a los demás, porque ahora nos abusamos Ujú. por nuestro puesto de derechos. Muchas gracias, Beth, por esta intervención. Para mí es muy valioso escucharte y creo que para todas las personas es muy valioso entender que una persona puede tener una discapacidad cognitiva y ser una persona tan brillante y tan servicial como Beth, porque yo creo que no hay nadie en este edificio que no pueda reconocer eso en vos, que sos una persona súper brillante y súper servicial. Entonces, te agradezco mucho por habernos contado tu historia y por poner estos ejemplos. Claro, entiendo todo lo que nos querés decir. Para mí es súper valioso y es muy importante. Hay algo súper clave con el tema del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es algo vivo, es un elemento cultural vivo que evoluciona. Las personas de habla hispana no hablamos como en el libro Don Quijote, ¿verdad? Eso ha cambiado, ni siquiera en el área de España que hablan castellano hablan así. ¿Por qué? Porque el idioma evoluciona. Hay cosas que antes se creían, hay enfermedades que estaban en este manual, registradas en el manual de diagnóstico de la OMS y que ya salieron de ese manual porque hemos ido evolucionando con los cambios. Entonces, la palabra cojo no se utiliza porque es un término despectivo. ¿Por qué es despectivo? Es concho, es grosero, es brusco. Por eso es que se dice una persona con discapacidad de movilidad. Yo no digo persona no vidente porque uno no tiene que definirse desde lo negativo. Por ejemplo, yo no inicio esta exposición diciendo que yo soy una no hombre, ¿verdad? Yo digo, yo soy una mujer. De la misma forma, yo diría, yo soy una persona ciega, soy una persona sorda, soy una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Por eso no se dice no vidente o invidente. Además, porque eso suena como de, ¿se acuerdan? Los que leían la bolita de cristal para ver, adivinar el futuro. Más como en torno a eso me suena el no vidente y el invidente. Por eso se dice persona ciega o persona sorda. Con respecto al trato igual, es perfecto lo que me decís. Todas las personas somos iguales ante la ley. Por eso es que hay una diferencia entre equidad e igualdad.
No todas las personas necesitamos los mismos. Yo necesito un bastón para caminar, no. Algunas personas necesitan un bastón para caminar. Yo necesito un lector de pantalla, no. Una persona ciega necesita un lector de pantalla. Entonces, la ley lo que busca es que las personas, las empresas, las organizaciones que no quieren cumplir con los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas, tengan acceso a esto. Eso es lo que busca la ley, esa rigurosidad, porque lamentablemente los derechos difícilmente nos los dan si los pedimos por favor. Yo creo que las mujeres aprendimos eso cuando queríamos votar y no éramos incluidas dentro del voto, ¿verdad? Correcto. Por más que lo pidiéramos por favor, nadie nos iba a dar eso por favor. Entonces a veces hay que obligar a la gente a hacer lo correcto, como así vos obligas a un niño a decirle no robar, eso es una obligación, ¿verdad? Instruir a las personas jóvenes, instruirlos desde el inicio. Y eso es muy importante, por eso es que la ley establece. Te voy a poner el ejemplo de Octavio, con el permiso del que está acá. Octavio es una persona súper formada, tiene mucho conocimiento, tiene un título, que participaba en concursos y él iba a las empresas, presentaba su currículum, le hacían una entrevista virtual, le llamaban por teléfono para confirmar que cumplía los requisitos y todo el mundo estaba de acuerdo en que sí, perfecto, sos la persona indicada para este puesto. Cuando Octavio llegaba a la empresa y veían que era un usuario de bastón, la gente no lo quería contratar porque pensaban, claro, este va a requerir, pero seguro me va a pedir permisos para estar yendo a citas, seguro se incapacita mucho, ahora voy a tener que poner un ascensor en este edificio que no tiene ascensor. No, no, a este muchacho yo no lo contrato. Viene Como una las ley, mamás y los embarazados. exacto, como las mujeres en época fértil, no la contrato porque esta se va a embarazar y se va a incapacitar. Entonces viene una ley, la ley 8862, que nos obliga al sector público a generar una reserva de plazas para contratar personas con discapacidad de forma obligatoria. No porque antes no lo hiciéramos, porque esta empresa contrataba antes personas con discapacidad en los reclutamientos ordinarios, sino porque hay organizaciones que no lo hacen, que piensan en todos los costos que esta persona me va a generar. Entonces, estas leyes vienen a fortalecer las medidas afirmativas para disminuir las brechas que existen. Porque si yo no obligo a una empresa a contratar a una persona con discapacidad, esa persona no lo va a hacer por conciencia humana. Esa empresa no lo va a hacer por caridad, no lo va a hacer por empatía, no lo va a hacer por solidaridad, no lo va a hacer porque piensa, ah, sí, todos somos iguales, o porque piensa, ay, mira, una persona con discapacidad puede aportarme una perspectiva diferente desde su realidad, Ujú. ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante este tipo de medidas mandatorias y que obligan a la gente a tomar medidas. Por eso es que es muy valioso. No quiero pasar el espacio sin que todas las personas que quieren participar lo hagan. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Esther. Esther, adelante. Muchas gracias. Primeramente, felicitar al Departamento de Desarrollo Capital Humano por este espacio, por este momento de instrucción, de capacitación a todo el personal. Y creo que ahí es el punto, Stephanie, ¿verdad? Para ir mejorando el lenguaje dentro de Recope, es que estas actividades sean más continuas y ir generando como publicaciones o diccionarios como recomendación, ¿verdad? Les estoy dando de los conceptos que el personal debería de utilizar ahora que se está masificando la incorporación de compañeros con diversidad funcional. Yo no utilizo el término discapacidad, ¿verdad? Desde que encontré o conocí el término de diversidad funcional, es el que se emplea y lo utilizo en mis informes cuando nos corresponde hacer evaluaciones de puestos de trabajo. A nivel de la comisión CIAT, se ha considerado incorporar ese término. Tiene rato de andar circulando a nivel mundial, ¿verdad? Desde el 2005. Es un término que se ha ido incorporando, ¿verdad? Inició a nivel de España y por un grupo, un movimiento que velaba por estos temas. Y la OMS, ¿verdad? Lo absorbió como un término que incluye, ¿verdad? De manera mayor que el término de discapacidad, ¿verdad? Y ahí, si leemos a nivel del diccionario de la OMS, ellos clasifican o engloban las diferentes diversidades funcionales en 5.
diferentes capacidades, ¿verdad? Por decirlo así, y entran pues todos los términos que acabas de mencionar en esas diferentes clasificaciones, pero sería bonito como una segunda parte donde podamos ver esta terminología y también que ustedes valoren desde el CIAD ir incorporando como ese término y que sea como estándar en Recope, ¿verdad? Que ya a nivel mundial es como un poco más aceptable que ya el término propio de discapacidad, por lo que abarca, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por tu intervención, es muy valioso. Vieras que es que a veces nos pasa que de repente hay una persona ciega, yo no le quiero decir, mi compañero es ciego, porque tenemos la connotación o la creencia que ese concepto es algo negativo, ¿verdad? Entonces en nuestra mente decir alguien es ciego, entonces por eso usamos cosas como decir el cieguito, ¿verdad? Como para diluir, porque en mi mente esto es algo negativo. Yo creo que puede ocurrir algo muy parecido con el tema de discapacidad. Y lo que pasa con a veces con estos términos como diversidad funcional o neurodiversidad es que se diluye un poquito el concepto de qué es lo que pasa. Y de igual forma se dice que el concepto de discapacidad viene evolucionando con el tiempo. Pero si nosotros lo sustituimos con otro concepto, se pierde esta definición de es alguien que tiene una limitación y un entorno que evita su participación. Hace unas semanas estuvimos en una capacitación con una persona de CONADIS, una persona con discapacidad, cabe destacar, y entonces nos hablaba de la importancia que es mencionarlo como tal. Inclusive ella nos decía, lo que yo tengo es una situación de discapacidad porque la forma en la que yo vivo mi discapacidad hoy es diferente a la forma en la que vivía hace 10 años. Esto va evolucionando. Entonces, yo me parece que es muy interesante esto que mencionas de la diversidad funcional. Voy a tomarlo en cuenta y voy a hacer una consulta más formal a CONAPDIS para ver cómo lo podemos abordar y si es correcto abordarlo de esta forma, porque yo, digamos que he aprendido mucho sobre el tema de discapacidad, pero no soy la más experta del mundo. Y sí creo que existe como un poquito ese riesgo de que se diluya lo que realmente implica la diversidad si dejamos de utilizar esta palabra específicamente. Ahora voy a darle la palabra a mi compañerito Kendrix. Adelante. Sí, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Muy interesante la charla, muy actualizada, ¿verdad? Por supuesto. Y son temas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, ¿verdad? Lastimosamente, por la época en la que estamos, la generación que vivimos ahora, esos tiempos, estamos en otra época. Me encanta sentarme y conversar con viejitos, mayores, cómo era el asunto antes, ¿verdad? Inclusive personas jubiladas, cómo fue su formación, cómo fue el proceso, etcétera, ¿verdad? Los valores siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. El detalle es la aplicación de estos valores, ¿verdad? Una cosa es ver cómo, por ejemplo, se inunda el sistema, vemos la publicidad, los medios por todo lado, los valores éticos, morales, el respeto, la empatía. Hoy por hoy cuesta mucho. ¿Cómo se ha perdido la empatía? Ponerse en los zapatos de otra persona. Wow, cómo cuesta. Y en este tema en particular, es cierto, muchas personas con su situación especial o con su discapacidad, pues muchas tienen la madurez del caso de decir, no, no, no. O sea, a mí el pobrecito no. O sea, ellos mismos, ¿verdad? Tienen una autoestima y saben que tienen un valor agregado, por decirlo así, ¿verdad? O sea, tiene la misma oportunidad que cualquier persona. En lo personal soy muy, muy curioso, conozco muchas personas así y es interesante, ellos tienen sus talentos, wow, tienen sus capacidades y uno se asombra lo que pueden hacer. Cuando es un chiquitín como de 3, 4 añitos, no escribe ni lee, pero ese chiquitín le canta, le escribe, le cuenta en inglés y los papás no hablan inglés. Wow, y yo me quedé, bueno, sorprendido, increíble, 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 por dar un caso nada más. En fin, y gracias nuevamente, ¿verdad? Por este espacio, sí, son muy importantes, por supuesto que sí. En lo particular, esta generación, sí, que estamos viviendo de cristales, lastimosamente, por lo que inyecta la sociedad en lo que vivimos, ¿verdad? Esto es una tendencia, esto sí, antes no, ahora sí, en fin, y eso hace que a veces tergiversemos
y haya muchas contradicciones en la parte formativa, en la parte educativa, que se quiere implementar en todos, ¿verdad? Que al final de cuentas todos somos iguales. Debería ser así, ¿verdad? Con las mismas oportunidades para todos, ¿verdad? Nadie tiene derecho a un prejuicio o a menospreciar, no debería ser. Pero esta generación de cristal, como decimos, se las trae, no hay que ahondar mucho en eso porque conocemos, ¿verdad? Qué hay detrás de eso? Quería dirigir la atención a lo siguiente. ¿Qué pasa en el tema de las personas epilépticos? Tengo un amigo, un muchacho, creo que tiene ya como 33 años, y este muchacho sacó su bachillerato de secundaria, ha llevado cursos en el INA, bueno, y yo cuando veo, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Y que un poquito de inglés, que un poquito de y yo he tratado de ayudarlo, pero caramba, no logro, tal vez me pueden dar una luz de cómo ayudarlo para que encuentre trabajo. ¿Me explico? Quería dirigir la atención a este tipo de personas. Gracias por el espacio. Muchas gracias, compañero, por su intervención, claro, muy valioso. Vieras que sí, este caso que usted menciona es algo muy común, ¿verdad? Las personas que tienen esta condición, son personas que simplemente tienen que ser medicadas, pero yo particularmente en mi familia tengo un primo que lo tiene y este tipo de situaciones genera problemas a nivel neuronal. Entonces, él tiene lo que se conoce como una discapacidad mental. Su desarrollo no es igual al del resto. No significa que no pueda hacer, desempeñarse a nivel laboral. Y es por esto que es tan importante el tema de las medidas afirmativas para inclusión laboral de las personas, porque igual, o sea, esta persona no puede hacerte un problema de física cuántica, yo tampoco, ¿verdad? Pero sí podrá hacer otro tipo de trabajo. Yo considero que tengo habilidad para hablar, pero tal vez no tengo tanta habilidad para crear cosas creativas. Igual pasa con las personas con discapacidad. Entonces, em, sé que hay algunas organizaciones que se encargan de abrir espacios para las personas con diferentes tipos de discapacidad. Hay una muy buena que se llama Yo Puedo y Vos, que esta facilita que las personas con discapacidad consigan trabajo, ¿verdad? Y entonces en algún momento vimos el ejemplo, inclusive nos dieron una charla para Recope, una muchacha que es una joven con síndrome de Down y que esta fundación le colaboró y ahora ella brinda su trabaja oficial y formalmente en el Museo de los Niños, por ejemplo. Y entonces, digamos, este tipo de organizaciones colaboran y apoyan con estos casos. Y sí es muy importante buscar, organizarse y habilitar los espacios para que puedan participar. Por parte de Recope, las personas interesadas en trabajar en Recope pueden inscribirse en la ANE y ahí se cuelgan nuestros reclutamientos, los ordinarios, y hay reclutamientos especiales que son aquellos reclutamientos reservados para personas con discapacidad. El requisito aquí es que la persona cuente con la certificación de CONAPTIS. El resto del sector público lo hace igual. Las personas pueden participar y tienen, evidentemente, esta medida afirmativa para que las personas que cuentan el carnet de CONAPTIS tengan prioridad. Claro, claro está. O sea, hay que ponerlo en negrita, subrayado y así en letra 70 tienen que cumplir con las características que requiere este puesto. No significa que si yo necesito un trabajador social, voy a contratar a Octavio porque él tiene el certificado de CONAPTIS. No, a Octavio no lo puedo contratar porque él es contador, ¿verdad? Él no cumple con los requisitos de este puesto. Entonces, las personas tienen que cumplir con los requisitos de este puesto, poder desempeñar las labores de este puesto y contar con el certificado de CONAPTIS para ser tomados en cuenta. Igual en el resto del sector público y es a través de la ANE, ¿verdad? También quisiera leer algunos de los comentarios. El de Karina. Karina nos pregunta si Recope cuenta con el entorno ergonómico para apoyar a los compañeros con discapacidad. Karina, te cuento que este año contestamos algo que se llama IGEDA, que es el Índice de Gestión sobre Accesibilidad y Discapacidad. La Dirección de Salud y Ambiente y Seguridad nos ayudaron realizando un diagnóstico de las instalaciones. Este diagnóstico
hizo un análisis de todos los puntos que debemos de mejorar como empresa en nuestras terminales y emitió una serie de recomendaciones en las que posteriormente estaremos trabajando. La empresa no es 100% accesible, evidentemente, pero estamos trabajando para mejorar los temas de accesibilidad, porque claro, ahora estamos cumpliendo con el proceso de la ley 8862, pero las personas con discapacidad pueden ingresar a trabajar a Recope bajo cualquier reclutamiento ordinario. Y yo en cualquier momento, y usted y todo el mundo en cualquier momento puede convertirse en una persona con discapacidad que va a necesitar un entorno accesible para poder desempeñarse. Entonces esto es súper valioso. También quiero leer el comentario de Nadia que dice que en su caso ella tiene una condición verbal y respiratoria reducida y que llega el momento donde le genera mucho dolor hablar y que ella trata de explicarle a la gente que hable con ella por medio del chat, pero no lo logra. La compañera Albertina se solidariza y dice que al menos ella desconocía su condición y entonces que a veces somos poco empáticos por ignorancia. Me uno a este comentario de Albertina, ¿verdad, Nadia? Es muy importante que siempre aclares. eh, Se me facilita más comunicarme por el chat, por favor, les agradezco hacerlo así. Y ojalá que se pueda hacer como un comunicado a las personas con las que usualmente interactúas para que sea a través de este medio en donde se realice este comunicado, porque de repente yo no sé o desconozco cuáles son los requerimientos de alguien y no es que estoy atropellando sus derechos por maldad, sino es desde este tema, ¿verdad? El desconocimiento. Em, Otro mensaje que veía por acá, el de Senji, que nos hablaba que con respecto a su altura, que en la escuela a los pequeñitos siempre venían adelante en las fotos y en otras cosas, y entonces se burlaban. Es como, ¿verdad? Muy común esta crueldad que uno dice, es que los niños son muy crueles, no, pero los adultos también, ¿verdad? Los niños no aprenden esto de forma espontánea, lo ven en sus casas, que hay comentarios por diferencias físicas y entonces así lo siguen haciendo. Entonces es por eso que es muy importante exponer estos temas en nuestras casas y enseñarle a nuestros sobrinos, a nuestros parientes cercanos, a nuestros hijos, lo importante que es la empatía y el respeto a todas las personas. Em, Otro punto muy importante que no quería dejar pasar es, por ejemplo, hace un tiempo estuvo trabajando en la empresa un señor, muchacho, ciego en el área de la Contraloría de Servicios. Él me comentó que Bedminra estuvo siempre muy solicita a colaborarle, a apoyarle en todo lo que él necesitó, que él se sintió realmente escuchado y comprendido por ella porque lo apoyó en el proceso de ok, ayúdeme con la instalación del lector de pantalla, etcétera, etcétera. Yo creo que acciones como estas son claves para la inclusión, porque de repente podremos tener una rampa, ¿verdad? Pero las barreras actitudinales son barreras que solo derribamos desde adentro. Entonces, si yo no tengo la actitud para colaborarle a mi prójimo, si yo no tengo la actitud para ser solidaria con todas las personas en igualdad de condiciones, en especial con aquellos que requieren particularmente de mí cierto apoyo, la inclusión nunca va a ser posible. Y es por esto que es muy valioso que estemos en este espacio aprendiendo sobre el tema, que nos hayamos dado el tiempo para hacer las preguntas y para hacer los comentarios. Muchas gracias por este espacio, les agradezco y esperemos poder replicar y hacer más espacios. Adelante, Octavio, si quieres despedir. Sí, yo les agradezco la atención puesta en este webinar, muchachos. Siempre tenemos que aprender y no es que las personas con discapacidad busquemos privilegios, es que tenemos limitaciones, ¿verdad?, de accesibilidad que alguien sin ellas no las tiene. Pero todos los días estamos para aprender. Yo creo que esa palabra que decía Bedminra de la ignorancia, yo creo que no hay que tenerle miedo, porque todos somos ignorantes en algún aspecto. Lo importante es saber en qué y tratar de corregirlo, ¿verdad? O quitarlo con la educación, ¿verdad? Ya sea esa parte de discapacidad o lo que sea. Entonces, no buscamos privilegios, más sí aceptación. Entonces, estamos para servirles, cualquier cosa, estamos acá.
Y muchas gracias por la atención. Stephanie, muchas gracias. Y estamos para servirles. Bueno, muchas gracias, Hasta muchachos, de luego. verdad. Gerson Rodríguez, hasta luego. Hasta luego, pura vida. Que estén muy bien, muchachos. Gracias. Hasta luego, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Luego. Gracias. En la grabación.